2025. La revista Science elige como gran avance del año el auge de las energías renovables a escala global, sobre todo de la solar fotovoltaica y la eólica. También marca un hito el resultado prometedor de la terapia de edición genética totalmente personalizada, que se aplicó por primera vez en el tratamiento de una enfermedad metabólica ultra rara en un bebé. Este acontecimiento abre puertas para lograr en el futuro una medicina a la medida de nuestros genes. Mientras, la rápida y polémica evolución de la inteligencia artificial redefine desde las investigaciones científicas hasta la vida cotidiana. En Cuba, en 2025, construimos colectivamente la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Reafirmamos importantes alianzas durante la Cumbre del Clima en Brasil. Seguimos apostando a proyectos internacionales, proyectos conjuntos con países como Chile y gestionamos importantes retos ambientales asociados a nuestros entornos. ¿De qué manera los proyectos innovadores a escala local tienen puntos en común con avances científicos internacionales? ¿Cómo los debates, las miradas críticas y las soluciones desde Cuba están conectadas con el desarrollo del conocimiento en el mundo? Cada año los premios Nobel en el caso de las disciplinas científicas son una manera de reconocer el impacto de avances que amplían o transforman nuestra comprensión del universo. En 2025, el laureado de física fue para investigaciones sobre mecánica cuántica, un campo de estudio que tiene como centro el fascinante mundo subatómico y su potencial para impulsar la computación y las comunicaciones. En química, los premiados lograron el desarrollo de estructuras metalorgánicas. Se trata de una nueva arquitectura molecular útil para extraer contaminantes del agua y capturar dióxido de carbono, entre otras posibilidades. Mientras, el Nobel de Medicina lo mereció el equipo de científicos que identificó a las células T reguladoras, o sea, una especie de guardias de seguridad del sistema inmunológico. En enfermedades como el chikungunya, una de las arbovirosis de alta incidencia en Cuba durante 2025, disminuyen precisamente esas células T reguladoras como parte de la acción del virus. Esto implica entonces que el organismo tiene menos posibilidades de regular las inflamaciones. Por tanto, es uno de los elementos que explica la poliartritis en muchos pacientes. Además de favorecer la comprensión de una enfermedad por parte de los especialistas, el conocimiento sobre nuestro sistema inmune resulta esencial para el desarrollo de fármacos que pudieran ser una alternativa ante problemas de salud como el chikungunya. Un ejemplo lo encontramos en el caso de Husvinza, medicamento inmunomodulador que ayuda a regular la magnitud de las inflamaciones. En principio fue desarrollado por especialistas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para el tratamiento de la artritis reumatoide, con resultados favorables hasta el momento, cuando ya está en curso el ensayo clínico en su fase 3. Ahora, en provincias como Matanzas y La Habana, tienen lugar estudios para evaluar la seguridad del fármaco y su efecto terapéutico en la reducción del dolor y de las inflamaciones articulares persistentes durante la fase crónica del chikungunya. Si la evidencia científica es positiva, Husvinza sería una alternativa para abordar las secuelas de ese padecimiento. Las enfermedades causadas por vectores son una preocupación, sobre todo en las Américas. Por eso también forman parte de resultados científicos de mucho interés que ocuparon titulares durante 2025. Así lo confirma el hecho de que las autoridades sanitarias de Brasil aprobaran la primera vacuna de dosis única contra el dengue para personas de 12 a 59 años. Tras un riguroso estudio, demostraron una eficacia del 74,7% contra el dengue sintomático y del 91,6% contra el dengue grave. También del gigante sudamericano es el investigador Luciano Moreira, una de las personalidades más relevantes de la ciencia en 2025, según la revista Nature. Junto a su equipo, investiga desde hace más de una década el uso de la bacteria Wolbachia en el mosquito Aedes aegypti para evitar la transmisión de virus como los del dengue, Zika y chikungunya. Esas propuestas que buscan prevenir enfermedades nos recuerdan la importancia del enfoque Una Salud. Esta perspectiva resulta esencial para abordar los retos sanitarios actuales porque refleja las conexiones entre la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente.
De ahí que garantizar entornos limpios sea imprescindible. Lograrlo es una responsabilidad que necesita desde acciones de los gobiernos hasta la participación de la ciudadanía. En ese camino y a pequeña escala, los integrantes de una iniciativa de desarrollo local en Centro Habana buscan alternativas para contribuir a que exista una higiene adecuada en la comunidad. Consulado entre Virtudes y Neptuno. Desde ese punto de la geografía habanera, quienes forman parte del proyecto La Mina unen ciencia, innovación y arte con el deseo de mejorar su realidad ambiental. El gran sueño de La Mina es que un día podamos erradicar ese basurero que tenemos en la esquina y ojalá otros muchos de la ciudad. Su trabajo de comunicación es uno de los primeros pasos para promover un enfoque distinto sobre los desechos, cercano incluso a las miradas que ya existen sobre ese tema a escala mundial. Pensamos en esos residuos que generamos en casa como algo negativo porque termina normalmente en los basureros. Sin embargo, si lo renombramos y nos referimos a ellos como materia prima, como residuos sólidos, entonces se cambia el concepto que se tiene y ya no lo asociaríamos al final de algo, que es lo que pasa cuando llega a los basureros, sino que llevándolo a espacios como este, como La Mina, se convierte en el inicio, en la génesis de un nuevo ciclo, le damos una nueva oportunidad a esta materia prima que reciclamos. Los residuos se pueden llevar a la sede de La Mina y además existe la posibilidad de que un integrante del proyecto los recoja en una vivienda o institución. Nosotros recibimos de cualquier proveedor, ya sea una persona natural o entidades de diferentes índoles que nos aportan sus desechos sólidos reciclables, separándolo en los diferentes tipos de materiales que nosotros reciclamos aquí. Plásticos, metales, papel, cartón, chatarra electrónica y textiles son algunos de los materiales que reciben. También otros artículos específicos y menos comunes en lugares como este. Por ejemplo, espejuelos o piezas de espejuelos que van a un proyecto llamado Progresiva que los utiliza para ir a hogares de ancianos y con esas piezas reparar los espejuelos de los abuelitos que ahí están. También recibimos maquillaje que utiliza una artista cubana, Gabriela Reina, en su arte. Y además recibimos ajustadores en desuso que van para un proyecto en el centro del país con un impacto social muy importante. Hasta la localidad de Falla, en el municipio Chambas de la provincia Ciego de Ávila, llega el impacto de La Mina. Allí las integrantes de un proyecto de confecciones tienen como una de sus principales líneas de trabajo la creación de prótesis de mama para mujeres con mastectomía. Esta prótesis la confeccionamos a raíz de la recogida de ajustadores en desuso, truzas en desuso, y uno de los puntos que tenemos como alianza es La Mina, donde allí se recoge toda esta materia prima y a la misma vez evita que estos residuos vayan y afecten al medio ambiente. Sin embargo, es una pieza que se le puede dar una segunda oportunidad y hacerle la vida más bonita a aquella mujer que lo necesita. Con una intención similar y pensada para un público amplio, surgió otra idea, esta vez de manos de Ibis Puentes. Bibliotecóloga de profesión, encontró una manera de reutilizar textos valiosos que llegaban para ser reciclados como papel. Tuvimos la iniciativa de crear el proyecto Libreros desde La Mina, que no es más que ubicar libreros en varios puntos de la ciudad donde las personas pueden tomar el libro que les gusta y llevárselo y hacer donaciones de libros que tengan en su casa y así el libro puede tener una segunda vida útil. Todas estas ideas se comparten con los niños de la comunidad que participan en talleres de reciclaje. A mí me gusta reciclar porque también me divierto haciendo títeres y manualidades y que también es algo muy importante para el cuidado del medio ambiente. Y en ese hacer, transformar, en ese poder trabajar en equipo, nosotros hemos notado que se genera un cambio y entonces ese mensaje de buenas prácticas, ese mensaje de reciclar es llevado a la familia por los propios niñas y niños que vienen hasta aquí, hasta La Mina. Lograr cada uno de estos proyectos es un reto constante para el equipo. Justamente el mayor que tenemos es de crear puntos verdes en la ciudad donde con contenedores adecuados podamos clasificar en origen los desechos. Otro elemento fundamental es que las instituciones y emprendimientos gestionen adecuadamente sus desechos sólidos para evitar que vayan a parar a la basura y sean reutilizados por otras instituciones que los emplean en sus procesos productivos. Además, para nosotros las alianzas son fundamentales. Ese cambio de mentalidad por el cual trabajamos propone justamente que las empresas estatales, los pequeños emprendimientos entiendan que tienen en La Mina un aliado para poder recibir esos desechos y que no terminen en un vertedero.
Cuando incorporamos estos nuevos enfoques sobre los residuos, también podemos entenderlos como un recurso económico valioso, pues se pueden convertir en la génesis de nuevas creaciones. El reciclaje ofrece muchísimas oportunidades y para mí se ha convertido en una manera de transformar vidas. La gestión de los desechos requiere un cambio de mentalidad y justamente acciones a muchos niveles. Nosotros en la mina trabajamos para que desde lo local comience esa transformación. Las conexiones entre los proyectos de desarrollo local y las necesidades de una comunidad forman parte de los temas que incluye la nueva Ley del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cuba, aprobada en 2025. Pero, ¿qué otras posibilidades ofrece? Busca promover la participación en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, abriéndolo a todas las ramas del conocimiento, con especial énfasis en las ciencias básicas, en las ciencias sociales y humanísticas. Con esta nueva ley, el sistema de ciencia, tecnología e innovación se abre a todos los que deseen formar parte de él. Una pequeña o mediana empresa, un trabajador por cuenta propia, un proyecto de desarrollo local puede también participar en el sistema de programas y proyectos del país. Es esa una de las vías de acceso a financiamiento, entre otras previstas en la norma. Además, el enfoque de sumar, de promover alianzas, ahora trasciende fronteras. Incluso la ley abre la posibilidad de que investigadores, profesores que hoy no residen en Cuba puedan aportar al sistema de ciencia, tecnología e innovación y contribuir desde su lugar de trabajo al desarrollo de la ciencia en Cuba. Otro enfoque esencial coloca en el centro de atención a las personas con aportes relevantes al conocimiento científico. Uno de los elementos novedosos que introduce la ley es el reconocimiento de la categoría de personalidad relevante para la ciencia, la tecnología y la innovación, lo que nos permitirá atender a estas personas por sus contribuciones al avance de la ciencia en el país. Que lo legislado pase del documento a la aplicación. Ese es el mayor reto de la ley. La aprobación de una nueva ley nos lleva habitualmente a preguntarnos por cómo se va a llevar a la práctica, por la implementación de esto. Eso ha hecho que la ley establezca un último capítulo donde se introduzcan las bases para medir su aplicación en las instituciones y en la vida cotidiana de las personas. Por cierto, esta ley incluye un artículo sobre un tema polémico en la actualidad, la ética vinculada a la inteligencia artificial. Y es que 2025 fue sin dudas un año de expansión para esta tecnología. El auge de DeepSeek, por ejemplo, hizo que su creador también estuviera entre las personalidades relevantes, según Nature, por el desarrollo de modelos de inteligencia artificial a gran escala. Otros titulares señalan cómo el buscador Google incorporó su herramienta de inteligencia artificial Gemini y el modo IA entre sus opciones más destacadas. A la vez, la creación de modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial y que responden a contextos culturales específicos también fue relevante. Con estos avances en pleno desarrollo tuvo lugar en La Habana el evento académico TV Morfosis. Desde las ciencias de la comunicación y otras especialidades, los participantes analizaron cómo la IA está cambiando el trabajo creativo tanto en las producciones artísticas como en los medios de prensa. En esa ruta se encuentra el equipo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Entre sus proyectos novedosos destaca, por ejemplo, la presentadora virtual Clara, o sea, una conductora lógica de asistencia y respuesta automática. Aquí estoy, orgullosamente desarrollada en el seno digital del Canal 44, como testimonio de que el futuro llegó. El NCC lo trajo en alta definición. Junto a las posibilidades que ofrece la tecnología, también surgen interrogantes sobre los desafíos que plantea los realizadores, un hecho que se ha repetido en la historia de la creación artística audiovisual. Estuvo presente en el cine, en la televisión cuando surgieron. Es verdad que el cambio ahora es muy grande, porque es una frontera nueva, muy nueva, la de la inteligencia artificial. Ya tú dialogas con una máquina o con una entidad creada por un ser humano porque dialoga y te corrige y te puede cambiar y te puede mentir. Es decir, hay muchas interrogantes de corte ético, estético, filosófico y tecnológico presentes en ese debate. Sigue estando presente la tensión dinámica entre tecnología y mercado por un lado y creatividad por el otro y reflexión. Y habrá que buscar un balance entre esas dos tensiones y otras más específicas como por ejemplo el derecho de autor. Entonces, ¿hasta qué punto un producto comunicativo o artístico hecho con IA puede ser protegido de forma legal como una creación del intelecto o del ingenio humano? Si tú haces un prompteo, entonces tienes propiedad intelectual de ese prompteo, de esos prompts,
No sé. ¿O tienes propiedad intelectual sobre lo que la IA hace con tu prompteo? Tampoco, porque puede variar, ¿no? El mismo prompt puede producir distintos resultados variando de IA o variando del momento en el que utilices la IA, que después de 2 semanas o 3 ya tiene otros aprendizajes. Entonces es todavía un terreno muy gris, pero nos plantea un desafío y unos debates muy interesantes en términos de lo autoral, ¿no? De qué es lo que consideramos autoría. Pensamos que lo teníamos claro durante tantos años y ahora nos lo tenemos que volver a preguntar, y es muy interesante. Otra arista genera polémica desde la academia y la práctica. Se trata de los patrones estéticos que produce la inteligencia artificial. Vemos una imagen hecha por IA y sabemos que lo es por unos rasgos muy particulares, unas texturas excesivamente limpias, ¿no? un cierto tipo de luz, etc. Y considero que quizás lleguemos a un punto en el que reconozcamos esa estética como algo, como un cliché. Y entonces me pregunto qué va a pasar. Me pregunto si la IA irá a aprender otras formas de desarrollar conceptos visuales, o si nosotros mismos, a través de la elaboración de prompts, vamos a mitigar ese impacto. No sé cómo va a pasar, pero la pregunta es, ¿quiénes van a ser nuestros nuevos Dalí, ¿no? ¿Cuáles van a ser las vanguardias visuales estéticas de este siglo que está empezando? Eso me genera muchísima curiosidad y no sabemos si eso va a ser un humano o una IA. Probablemente las dos cosas. Junto a esta incertidumbre lógica, si tenemos en cuenta que es una tecnología en evolución, otras cuestiones vinculadas a la IA motivan también una mirada crítica. Por ejemplo, la pérdida de un estilo propio cuando textos generados por esas herramientas se copian y pegan sin analizarlos e inundan las plataformas digitales, o también el hecho de ser utilizadas para difundir en ocasiones noticias falsas sobre temas como el cambio climático. Ante esa realidad, la 30ª Cumbre del Clima en Belén, Brasil, uno de los eventos mundiales más importantes de 2025, tuvo entre sus novedades la inclusión de los debates en torno a la desinformación frente a la urgencia de posicionar el conocimiento científico sobre este fenómeno. De la COP30 sobresale además un acuerdo que presenta avances en materia de adaptación y financiamiento climático. Sin embargo, el documento final no incluyó una referencia explícita a la reducción de los combustibles fósiles. Por cierto, en abril de 2026 está prevista la primera conferencia internacional para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, que tendrá lugar en Santa Marta, Colombia. Más allá de los debates multilaterales, la cumbre favoreció los nexos para colaborar en áreas diversas. La COP30 para Cuba fue un escenario de alianzas en materia de biodiversidad, de mitigación y adaptación al cambio climático. También un espacio para interactuar con agencias e instituciones internacionales que financian la transición energética. En particular, algunas que proveen fondos muy importantes para financiar las fuentes renovables de energía. El incremento de las fuentes renovables de energía resulta clave para nuestro futuro. También lo es la protección de uno de los sistemas naturales más vulnerables del planeta, los arrecifes de coral. Además de funcionar como un termómetro que indica el estado de salud de los océanos, actúan como barreras naturales capaces de absorber hasta el 95% de la energía de las olas. Protegen así a las comunidades costeras ante fenómenos extremos. Sobre esos ecosistemas tuvimos noticias alentadoras en 2025. Le contamos los detalles en la voz de una de las expertas cubanas que los ha estudiado con mayor detenimiento. Las profundidades del mar son el principal laboratorio de sus investigaciones. Desde la infancia, la doctora en ciencias Patricia González, del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, encontró en el océano una fuente de inspiración. Para mí el mar lo es todo. Es fuerza, es vitalidad y por otro lado es paz, es tranquilidad. Y es ese lugar natural donde logran coexistir muchas especies diferentes en un equilibrio perfecto. Desde su pasión por la biología marina, esta científica resalta la creación del capítulo Cuba dentro de la Sociedad Internacional de Arrecifes de Coral como uno de los hechos trascendentales de 2025 para su área del conocimiento. La relevancia de esto es que los capítulos están organizados por regiones del mundo o existe un capítulo para estudiantes. Sin embargo, debido a la relevancia de los arrecifes de coral en nuestras costas, precisamente se decidió que se creara y se aceptó además por la dirección de la sociedad la creación de un capítulo solo dedicado a Cuba.
Uno de los sitios donde se encuentran corales extraordinarios es el Parque Nacional de Jardines de la Reina, que cumplió 15 años. Como uno de los resultados más importantes se encuentra un libro que fue hecho a través de la colaboración de científicos e investigadores que llevan más de 30 años aportando a este Parque Nacional. En diciembre de 2025, una buena noticia fue la aprobación de una hoja de ruta para la conservación, el manejo y uso sostenible de los arrecifes de coral en Cuba, que incluye también a las comunidades costeras. Otro aspecto esencial de esta hoja de ruta está precisamente a partir de identificar 5 sitios de esperanza o 5 arrecifes de esperanza para nuestro país. Esta es una categoría mundial por la que estamos apostando a partir precisamente de las condiciones que tienen estos arrecifes frente al escenario actual y futuro de cambio climático. Se trata de una apuesta por salvaguardar esos ecosistemas que para esta investigadora son fuente constante de motivación. Los arrecifes para mí son una suerte de filosofía de vida, porque es un ecosistema que siempre apuesta por la resiliencia, siempre apuesta por el equilibrio, siempre apuesta por la diversidad y por mantener esos colores, esa vida y esa fuerza que tanto los caracteriza. Además de los arrecifes de coral, otros escenarios naturales están marcados por la variabilidad climática. Por ejemplo, durante 2025, en la Gran Piedra, en Santiago de Cuba, sequías prolongadas coincidieron con lluvias intensas y eventos de gran impacto como el huracán Melissa. Allí, comunidades rurales, meteorólogos y especialistas vinculados al medio ambiente promueven la adaptación basada en ecosistemas como una respuesta que combina conocimiento técnico y saberes locales. Los reportes de la Estación Meteorológica de Santiago de Cuba son la primera evidencia que usamos para reconstruir el desafiante clima de esta provincia oriental en 2025. Juan Carlos Bueno, especialista desde 1989, interpreta a diario las señales de la atmósfera. Desde este edificio de la Universidad de Oriente calibra instrumentos de precisión en un escenario donde cada informe puede salvar vidas. Cada 3 horas, los observadores registran aquí datos primarios de pluviometría, presión, viento y temperatura. Crean así un archivo muy útil cuando es necesario tomar decisiones críticas. Todo cambió en la madrugada del 29 de octubre, cuando la llegada del huracán Melissa transformó su rutina como observador en una operación clave para evaluar el comportamiento de ese fenómeno. En medio de un ciclón ya la observación no puede ser más de 3 horas, tiene que ser cada 1 hora. Fue una lluvia tan fuerte, tan intensa, en poco tiempo, que todo se saturó. Estas imágenes confirman los impactos que los observadores analizan en diversas estaciones del territorio. Sin embargo, el huracán Melissa, categoría 3, con vientos sostenidos superiores a 195 km por hora, no se reduce a cifras. Su paso transforma de manera tangible tanto la geografía física como la vida cotidiana de Santiago de Cuba. De manera sincronizada, un equipo del Centro Meteorológico de Santiago de Cuba vigila y contrasta cada dato que llega de sus 3 estaciones. Los meteorólogos Galia Frometa y Leonel Machado forman parte del grupo que monitoreó a Melissa mucho antes de que tocara tierra entre Aserradero y Caletón, en el municipio Guamá. Revisan modelos y escenarios, conscientes de que los ciclos climáticos a finales de octubre generan una incertidumbre significativa en la predicción y manejo del evento. Existió una vigilancia desde muy temprano, desde el 17 de octubre prácticamente hasta que ya Melissa se adentró en la provincia de Santiago de Cuba. Es decir, que prácticamente estuvimos 2 semanas vigilando a Melissa. Y estar todo el tiempo pendiente a la imagen del satélite, a la imagen del radar, el momento exacto, la hora exacta en que el huracán entonces toca tierra. En este caso, Melissa lo hizo a las 3:05 de la mañana. El huracán Melissa impactó Santiago de Cuba en un año de alta variabilidad climática. El escenario coincide con el informe emitido este 2025 por la Organización Meteorológica Mundial, que revela cómo los principales indicadores del cambio climático alcanzaron niveles récord con eventos vinculados al calentamiento global. En las semanas previas al ciclón se registraron precipitaciones que favorecieron la saturación progresiva de los suelos. El 29 de octubre ocurrió el máximo impacto, con acumulados superiores a 600 milímetros en 24 horas. En el 2025, Santiago de Cuba, meteorológicamente hablando, fue de un extremo
a otro. Estamos hablando en este caso de uno de los episodios de sequía más extremos de los últimos años comparados con la sequía que se vivió en el 2003 y 2005. A medida que va pasando el tiempo, vamos elevando el nivel técnico y científico aquí en pronóstico. La estación de Gran Piedra registró ráfagas máximas de 218 km por hora y precipitaciones acumuladas de 335 milímetros que provocaron inundaciones y deslizamientos. Melissa dejó también su marca en los habitantes de esta zona y en la biodiversidad. Esta pareja de veterinarios y permacultores, por ejemplo, formados en la Fundación Antonio Núñez Jiménez, mantienen su finca en los alrededores de la cuenca del río Carpintero. Nosotros nos hemos capacitado, pero también sin olvidar nuestras tradiciones, nuestra identidad campesina, esos saberes de nuestros ancestros que tanto han aportado. En este paisaje natural protegido a 1.216 metros de altura sobre el nivel del mar, la adaptación al cambio climático se construye sobre las transformaciones graduales de los ecosistemas de la reserva. Para enfrentar sequías prolongadas y lluvias intensas, sus habitantes participan en el proyecto Comunidades Resilientes junto al Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad. La perspectiva que se aplica está respaldada por la reciente Declaración de Belén de la COP30, que enfatiza la necesidad de situar a las personas en el centro de la acción climática. Tiene que haber una sinergia y eso se traduce precisamente en una mirada de sostenibilidad, en un logro de una finca agroecológica, en una gestión de riesgo más fortalecida. Desde los datos que registra un observador en la estación, interpretados por un meteorólogo, hasta las decisiones cotidianas de una familia, cada experiencia revela que estos escenarios climáticos son un aprendizaje colectivo. 2025 muestra la magnitud de los cambios en curso y cómo los ecosistemas y las comunidades pueden generar respuestas para adaptarse. Nos recuerda que vivir es transformarse continuamente y que siempre existe la posibilidad de desarrollar formas de convivencia equilibrada con la naturaleza. Estas experiencias a escala local muestran que las posibilidades de gestionar escenarios difíciles necesitan de la inteligencia colectiva. El enfoque del SIGMA en 2025 y seguramente también en 2026 es el de sumar, construir en equipo, crear oportunidades, comunicar. La ciencia es un acto de creación profundamente humano. Investigadores, personas con capacidad para innovar y comunidades ponen sus saberes al servicio de todos. Urge entonces llevar a la práctica nuevas vías de acceso a recursos y maneras efectivas para preservar ese talento, esa experiencia que tanto necesitamos. Que 2026 sea una oportunidad para reconstruir y crear desde el conocimiento.